Hola, buenas noches. Hola, hola. Antes de comenzar, quiero que, bueno, nos digan si se está escuchando bien el sonido, que lo pongan ahí en el chat, si se escucha bien, para poder dar comienzo a la webinar. Bien, perfecto, dicen. Se escucha muy bien. Bien, bueno, vamos a dar comienzo a esta webinar. Antes que nada, bueno, ya que está ahí abierto el chat, ustedes van poniendo de dónde nos están viendo en este momento. Quizás hay algunos que recién ahora se están conectando a este ciclo de webinar. Sería bueno que los escriban en el chat, que nos digan de qué parte y bueno, si es la primera vez o ya vienen en en este ciclo participando de otras webinars. Así lo vamos leyendo a ustedes. Acá Ramón dice que nos está viendo desde Los Ralos, Tucumán. Luciano también desde Tucumán. Buenas noches Luciano, buenas noches Ramón. Bien. Soy Daniel, dice de Santiago del Estero. Es la tercera vez que se conecta. Buenísimo. A Marcelo Paviotti desde Comodoro. Hola Comodoro. También hay gente de Salta. Rogelio. Carla dice desde Villa Constitución, Santa Fe. Hay bastante gente de bastantes lugares. Julieta de Salta, capital, nos está viendo. Bien. Sí. Bueno, ahora sí les decimos buenas noches a todos. Les damos la gracia desde el equipo de webinar. Les queremos dar las gracias por estar y la bienvenida. Les queremos recordar que todas las conferencias quedan subidas en las cuentas del Movimiento Puente en YouTube. Y esta webinar en este momento está saliendo en vivo en YouTube también por la misma cuenta. Bueno, y va a quedar subida en ella. Después la podrán y va a ayudar muchísimo al algoritmo que además de que ustedes la puedan ver, le den me gusta y lo compartan, así llega a muchas más personas. Queremos hacerles una invitación y esa invitación es a que nosotros podamos ir profundizando en lo que fuimos viendo cada 15 días a lo largo de este ciclo de webinar para poder seguir, también para poder seguir reflexionando. Es una invitación donde vamos a tener la posibilidad de compartir y escuchar lo que hemos recibido a lo largo de este tiempo y así también poder enriquecernos. La invitación es a un taller que es el segundo y el último taller que se va a hacer en el año. La fecha del taller es el día 31 de octubre. Los invitamos a que ustedes puedan agendar la fecha y a participar de la misma. Los que estamos a cargo de esta webinar, que se llama justamente Un faro de esperanza en tiempos modernos, somos de Tucumán, los tres. Bueno, me presento, mi nombre es Lourdes Naranjo, soy chef, tengo 34 años y estoy en el movimiento desde los 11 años. Es decir, que ya hace 23 años que estoy en el movimiento. Y quien me acompaña en este día es Alberto y Sol. Ustedes, bueno, ellos se van a presentar ahora. Buenas noches a todos. Gracias, Lourdes. Mi nombre es Alberto Chaparro del Moral. Tengo 46 años. Estoy casado con Edith y tenemos 3 hijos. Y mi profesión es abogado. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María Sol Juárez, tengo 33 años, soy soltera, de profesión licenciada en Economía y estoy en el movimiento Puente Tucumán, por la gracia de Dios, ya hace 9 años. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra exposición con una narrativa. Esta narrativa nos va a ser de mucha ayuda para introducirnos en el tema y también para seguirlo. Por eso los invitamos a ponerse cómodos.
ya sea que estén en sus casas o en algún otro lugar. Entonces, abramos nuestros sentidos. Dejemos que el oído escuche con atención. Para esto, tratemos de hacer silencio, tanto exterior como interior. Y también vamos a ser ayudados por imágenes que les vamos a ir presentando, para que nuestra imaginación nos lleve a ese lugar que estamos a punto de compartir en nuestra historia. Imaginemos que nos encontramos navegando nuestra barca en medio del mar. Mientras va cayendo la noche, una densa niebla comienza a rodearnos y de pronto todo se vuelve completamente oscuro a nuestro alrededor. Llevamos horas navegando, agotados, y un fuerte sentimiento de soledad y desánimo nos invade. El viento empieza a soplar con más fuerza, levantando pequeñas olas que golpean nuestra barca, cada vez con mayor intensidad. El aire pesado nos advierte que una tormenta está en camino. Al principio, la lluvia cae suave, pero de repente se vuelve intensa y las olas crecen a nuestro alrededor. No logramos mantenernos de pie y sentimos que estamos perdiendo el rumbo. Desorientados, sin saber hacia dónde dirigirnos, pensamos que la muerte podría alcanzarnos. En ese instante, cuando a lo lejos vemos un destello de luz. Esa luz proviene de un faro, que podemos divisar en lo alto de una península, a pesar de las nubes y de la intensa lluvia. A medida que nos acercamos a él, la luz se vuelve más brillante y clara, mostrándonos un rumbo y disipando la oscuridad que nos envuelve. El faro se convierte en nuestra guía, en nuestra única referencia segura en medio de lo que antes parecía un caos. De manera similar, la propuesta de hoy, la de sembrar esperanza en la sociedad, nos invita a ver a Dios como ese faro luminoso en medio de un mundo tormentoso, en el que las olas no dejan de sacudir la barca de nuestra vida, en un mundo que se enfoca en objetivos efímeros, superficiales o en soluciones tan fáciles como falsas. Por eso, luego de exponer brevemente un diagnóstico de nuestra sociedad actual, vamos a pasar a formular nuestra propuesta para poder transformar esta realidad en la que vivimos, comenzando por nosotros mismos. Muchas gracias, Sol. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar en esta narrativa mucha relación con nuestra vida. Nosotros podemos ver en la barca a nuestra vida y podemos ver en el mar el camino que nosotros hacemos. Y muchas veces en nuestra vida, en este andar y atravesar por este mar, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos tranquilos, momentos muy calmos, pero hay otras veces en donde por momentos nos toca enfrentar a este mundo actual que muchas veces que se nos presenta confuso, se nos presenta violento, y también como esa densa niebla que nos mostraba en esta narrativa, que no nos deja distinguir muchas veces lo que tenemos enfrente. Esta confusión que se nos presenta en el mundo producto de una relativización en donde nada termina siendo o no hay ninguna verdad absoluta. Estamos también bombardeados por información que está al alcance de nuestras manos por medio de las redes sociales. También vivimos y estamos en un momento de la historia en donde hay una era del individualismo, en donde cada persona se va a preocupar por sí mismo, por sus propios intereses, por sus propias ocupaciones y también por sus propias responsabilidades. Nosotros sabemos que existe un faro
faro que nos aporta claridad, que nos aporta luz, pero muchas veces por estas mismas tormentas, por estas mismas tribulaciones, no lo logramos divisar, no lo logramos descubrir, estamos abrumados por estas olas que van golpeando la barca de nuestra vida. Eh, en ellos encontramos muchas veces el sufrimiento, la soledad, mucha gente se siente sola. También las pérdidas nos van golpeando la barca de nuestra vida. Y en ese sentido, nosotros nos tenemos que preguntar, o nos preguntamos cómo se encuentra la Iglesia Católica hoy. Y así como este mundo hoy sufre los embates de esta tormenta y de las olas del mar, así también la Iglesia está sufriendo y está atravesando esta tormenta. Muchas veces generan confusiones entre los miembros. El cardenal Robert Sara, que nosotros los escuchamos nombrar a lo largo de este ciclo de webinar, escribe un libro que se llama Se hace tarde y anochece, y en él, bueno, nos dice que la iglesia está viviendo una crisis espiritual. Es decir, que la iglesia hoy está viviendo una crisis de fe. ¿Y por qué crisis de fe? Bueno, en gran medida hemos dado espacio a ciertas creencias que son extrañas, que son contrarias a nuestra fe y que se nos van metiendo, que se nos van mezclando. Notamos también que hay muchas personas que van tomando esos elementos de esas distintas creencias y que son contrarias a nuestra fe y se van alejando cada vez más del verdadero rostro de Dios, el rostro amoroso de Dios. Se va infiltrando en nosotros también una religiosidad que está a la medida de cada uno, que está más centrada en el yo, que va absorbiendo también doctrinas sobre un universo impersonal, que no nos exigen nada profundo y tampoco nada trascendental. Es un enfoque que solo busca la armonía de lo que es pasajero. Y así poco a poco las personas van perdiendo esta relación íntima con Dios. El hombre ya no busca a Dios, ya no lo escucha y mucho menos se esfuerzan en discernir cuál es la voluntad de Dios. Nosotros si es posible construir una sociedad mejor y un mundo mejor, y sí es posible, lo podemos hacer posible este mundo mejor, pero este camino solamente nos lo va a mostrar Dios. Es que la iglesia. Entonces, ¿para qué? Para poder hacer presente el reino de justicia en este mundo. El reino de justicia, un reino de justicia que no se va a agotar ni aquí ni tampoco ahora. Y él va a tener un rol muy importante, va a jugar un rol muy importante en la iglesia, en esta sociedad, porque la iglesia va a tener que aportar luz, ofrecer esperanza y también mostrarle la caridad a nuestros hermanos, es decir, llevar el amor a nuestros hermanos, a los demás. Así es, Lourdes. Es importantísimo el rol de la Iglesia para construir un mundo mejor, ¿sí? Para traer al mundo ese reino de justicia, de paz. Justamente el cardenal Robert Sara, del que hacíamos referencia, nos va a advertir a los miembros de la Iglesia el peligro de caer como cayó el apóstol Judas. ¿Y qué le pasó a Judas? Si Jesús lo amaba, al igual que al resto, ¿no? Si Jesús lo llamó, si Jesús le predicó el Evangelio, que es la buena noticia, y él estaba llamado a predicarla. Y lo que pasó es que poco a poco del corazón de Judas se fue apoderando la duda. Sin dar señales de ello, empezó a juzgar a Jesús, sus enseñanzas, y le dijo, este Jesús es demasiado exigente y poco eficaz. Y es que Judas quiso traer al mundo el reino de Dios sin esperar, usando sus propios planes, los métodos humanos. Y así poco a poco se fue apartando de Jesús. Primero dejó de escucharlo, dejó de acompañarlo en las largas noches de silencio y de oración.
Y así se fue ocupando de los asuntos que él creía que eran más importantes, el dinero y el comercio. Aunque aparentemente seguía a Jesús, estaba al lado suyo, pero ya no creía en él, murmuraba en silencio y estaba descontento. Por eso, para no perder la fe y para no caer en los criterios del mundo, como le pasó a este apóstol, queremos advertirles sobre tres actitudes que queremos conservar, que debemos conservar: mantenernos en la oración, abrazar la fe y conservar la esperanza. Entonces, en primer lugar, nos mantengamos firmes en la oración, no la abandonemos, porque la oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios, de escucharlo, de sentir su amor, su bondad, su grandeza, de seguir confiando en Él. Si seguimos firmes en la oración, confiados en Dios, nos va a evitar caer en ese activismo en el que muchas veces caemos, que hacemos, perdiendo el rumbo, ¿no? Imitando quizá el funcionamiento de una grande empresa como si fuese la iglesia una empresa más, y olvidando que la salvación es obra de Dios. Sin nuestra relación con Él, no podemos hacer nada. En cambio, unidos a Él, podemos lograr todo lo bueno. En segundo lugar, abracemos la fe católica con firmeza, sin caer en la tentación de querer cuestionarlo todo, en una aparente mayor intelectualidad. No hagamos un Dios a nuestra medida, no licuemos la fe. La verdad sobre Dios es absoluta y es una, y no depende de lo que vos o yo pensemos o queramos. Está bien a veces dar respuesta a esas dudas, que vienen las dudas. Bueno, si vienen las dudas, preguntemos, consultemos, estudiemos y elijamos mantenernos fieles a la verdad, evitando cualquier desviación que nos termine separando de Jesús, como le pasó a Judas. Y finalmente, mantengámonos en la esperanza, ¿sí? Como queremos transmitir desde el título ya de esta webinar. Aunque el espíritu de Judas parezca extenderse, mantengámonos fuertes y confiados en Dios. Sigamos serenos en Él y valoremos todo lo bueno que la iglesia está haciendo. ¿Sí? Porque a pesar de la crisis por la que atraviesa, de la que ya hemos comentado y estamos reconociendo, es Cristo el que la sostiene, la seguirá sosteniendo y seguirá construyendo a través de ella el reino de justicia. Pensemos ahora en la gran cantidad de gestos de caridad que siguen multiplicándose en ella. Son millones los que rezan en silencio, siguen rezando por los que sufren, por los enfermos, por los que enfrentan carencias tanto espirituales como materiales, los que rezan por los que están solos y hasta los que están en guerra. Y no solo rezan, sino que son millones los que hacen gestos concretos de caridad a través de tantas instituciones, tantos organismos a lo largo y ancho del mundo, los que dedican su tiempo y talentos al servicio de la paz y de la justicia, llevando un mensaje de esperanza a aquellos que la han perdido. Y a pesar de todo lo que se hace, sin embargo, parece insuficiente. Y sí, en este punto nos podemos preguntar, ¿qué debemos hacer hoy nosotros para que la iglesia haga aún más presente el reino de Dios? Qué interesante pregunta, Alberto. Y realmente debemos empezar por mirarla como Dios la ve, como una obra maestra en proceso de revelarse. El cardenal Ratzinger comparó a la iglesia con una majestuosa estatua de Miguel Ángel, oculta en las profundidades de un bloque de mármol. Desde el momento en que el escultor contempla esa piedra en bruto, no veía simplemente un material sin forma,
sino que divisaba la estatua prisionera en su interior, esperando ésta ser liberada. Para Miguel Ángel, la verdadera obra del escultor no era añadir ni inventar, sino despojar, eliminar todo aquello que sobraba, cada capa de piedra que impedía que la obra maestra se revelara al mundo. Y aquí podemos ver una de las obras de Miguel Ángel, como es la Estatua de la Piedad. Y así también, la iglesia no es para ser moldeada según nuestras ideas, no es un trabajo que va a depender de nuestros esfuerzos humanos. No somos llamados a crear una nueva iglesia. La iglesia no es obra nuestra, sino que es la obra eterna de Dios. Y nuestra misión, por lo tanto, será muchísimo más trascendental. Debemos liberar su auténtica forma, despojarla de las capas de mundanidad, de las capas del pecado que tenemos, de los compromisos con el mundo que han llegado a deformar su esplendor original. Estamos convencidos de que este cambio debe empezar por nosotros mismos. No lo dudemos. Cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro sitio, en un aquí, en una hora concreta. ¿Sí? Debemos detectar las fallas, los pecados, empezando por dónde, por los nuestros, para ser cada vez más parecidos a aquella mejor versión de nosotros mismos, aquello como nos soñó Dios. ¿Y cómo podremos lograrlo? Sé que no parece fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y sí, porque todo es obra de Dios, y nosotros somos nuestras criaturas, somos sus criaturas. Entonces, ante todo, debemos clavarnos de rodillas ante Él, pedirle a nuestro Creador que nos ayude a ser mejores, en cambiar de nosotros todo aquello que no sea bueno. Entonces, los invitamos ahora a traer en nuestra mente aquellos malos hábitos que queremos despojar de nosotros, aquellas malas acciones que queremos dejar atrás, aquellos comentarios frecuentes que no nos suman ni a nosotros ni a nuestro alrededor, aquellas obsesiones por cosas que en definitiva no son importantes y sin embargo nos van alejando de nuestros seres queridos o de aquellos a quien nos necesitan, ¿no? La oración profunda es transformadora, como ya lo vimos en este ciclo de webinars. Entonces, a través de esa oración, en que descubrimos en el silencio de nuestro interior, podemos encontrarnos con nosotros mismos ante la tierna mirada de Dios, ante esa mirada misericordiosa, que ve nuestro pecado pero que nos ama, y así podemos lograr nuestro crecimiento espiritual. Esta oración que tiene que convertirse en nuestra respiración más profunda, para que con su ayuda podamos convertirnos en algo bello para Dios y para los demás. Así, inspirados en esa bella estatua oculta en el bloque de mármol sin forma, nuestra tarea ahora será despojarnos de todo aquello que sobra, de todo aquello que oculta nuestra auténtica belleza. Me quedo con esta última frase que dijiste, Alberto, que nuestra tarea es despojarnos de todo lo que va ocultando nuestra auténtica belleza y que no es otra cosa que sacar lo que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? Son los pecados. Entonces, la iglesia, para poder sacar, retirar esto que está sobrando, que son nuestros pecados, nos va proponiendo o nos propone como un camino una vida de virtudes. Y si tenemos que hablar de la virtud, podemos decir que etimológicamente la virtud proviene del latín, que es la palabra con la que se indicaba la firmeza que un hombre tiene que tener para pararse ante la vida. Podemos decir entonces, definirla la virtud como una disposición habitual y firme a hacer el bien. Le permite a la persona realizar actos buenos con mayor facilidad y a dar lo mejor de sí misma. Nosotros a través de la práctica de las virtudes vamos a ir logrando
ser la mejor versión de nosotros mismos, aquello para lo cual Dios nos soñó. Las virtudes lo que van a hacer también es ir regulando nuestras pasiones para que esta pasión no se desborde y la podamos siempre encauzar hacia un bien mayor. ¿Cómo lo vamos a hacer posible a esto? Bueno, vamos a necesitar el entendimiento y vamos a necesitar también la voluntad. Lo que va a hacer el entendimiento es ayudarnos a ver lo que es verdadero. Y le vamos a la voluntad qué cosas son buenas y hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir, qué es lo que tenemos que hacer, es decir, lo correcto. Y como vimos nosotros en la última webinar con las chicas, en la webinar Luces en la Oscuridad, las chicas nos decían que es importante escuchar la voz de Dios, que nosotros la descubrimos a la voz de Dios en lo más profundo de nuestra conciencia. Entonces, la persona virtuosa va a tender siempre hacia el bien y va a buscar las maneras y lo va a buscar con todas sus fuerzas a hacer el bien. Y de qué forma, a través de acciones concretas. Se va a tratar siempre de orientar la vida a ese bien mayor. Para ir profundizando un poco más en las virtudes, bueno, Sol, si vos nos podés hablar sobre las virtudes. Sí, Lourdes, ahora vamos a continuar hablando de estas virtudes que no solo son claves para nuestra vida, sino que también son la base para que la Iglesia refleje el plan de Dios en el mundo. Y siguiendo con la narrativa del comienzo, son las que nos van a marcar el camino a seguir cuando llegue la niebla, cuando las olas golpeen nuestra barca, nos van a preparar para enfrentar la tempestad. Hay dos clases de virtudes. Están las virtudes teologales y las virtudes humanas, o también conocidas virtudes morales. Comenzando por las teologales, ellas son la fe, la esperanza y la caridad. Y estas no pueden ser adquiridas por el esfuerzo humano, sino que fueron infundidas por Dios en nuestras almas. Nos van a conectar directamente con Dios. Y si andamos más en estas tres virtudes, decimos que la fe nos va a permitir confiar en Él, confiar en Dios y en su plan para la iglesia y para nosotros que pertenecemos a ella, aun cuando no podamos ni ver ni comprender todo lo que son los misterios divinos. La esperanza nos va a asegurar, nos va a dar la certeza que a pesar de los problemas que se puedan enfrentar en la vida y las dificultades, el plan de Dios va a seguir avanzando y mejorando el mundo. Y la caridad, o también conocida llamada la virtud del amor, es la que nos va a impulsar a vivir como Jesús, entregándonos al servicio de los demás como lo hizo Él. La caridad nos va a unir a Dios en una relación de amor mutuo. Y así vamos a pasar entonces a las virtudes humanas. Estas son actitudes firmes que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Es decir, estas virtudes humanas son hábitos que nos van a ayudar a actuar bien, a controlar estas emociones y a tomar decisiones según lo lógico y lo que creemos. Y a diferencia de las virtudes teologales, estas se adquieren por las fuerzas humanas, pero escuchen bien, se perfeccionan con la gracia de Dios. Es decir, necesitamos de la ayuda de Dios para ser virtuosos y para esto debemos pedírselo a Dios. Ahora, dentro de estas virtudes humanas se encuentran las virtudes cardinales, que son 4, que desempeñan un papel fundamental. El término cardenal, si queremos indagar un poco, proviene del latín cardo, que significa bisagra o punto de apoyo. Entonces podemos decir que estas virtudes cardinales son el punto de apoyo de una vida virtuosa, porque todas las demás virtudes van a girar en torno a ellas y se van a fundamentar en estas 4 virtudes, que son la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. La virtud de la fortaleza
nos da el valor para superar las pruebas y los desafíos. Es una virtud que nos da fuerza y valentía para enfrentar dificultades, sufrimientos y adversidades, todo hacia la búsqueda de un bien. Nos hace capaces de vencer el temor, incluso, escuchen bien, el temor a la muerte. La templanza nos va a ayudar a controlar nuestros deseos, a evitar los excesos. Va a regular todo esto manteniendo el equilibrio en nuestras vidas. La virtud de la justicia nos va a llevar a dar a cada uno lo que le corresponde, actuando de forma justa y respetando los derechos de todos, reconociendo la dignidad de cada persona. Podemos decir que el hombre justo se va a distinguir por la rectitud de sus pensamientos y la de su conducta, sin dejarse llevar a veces por la soberbia o el egoísmo. La virtud de la prudencia es la que nos permite discernir lo que es verdadero y bueno en cada situación, y así de esta manera elegir sabiamente el camino correcto a seguir. Ahora, Alberto, decirnos un poco más acerca de esta virtud. Claro, dejamos para el final de la exposición a la prudencia porque es muy importante, ¿no? Y se dice que es la madre del resto de las virtudes humanas o morales, porque a diferencia de estas que radican en la voluntad, la prudencia también radica en el entendimiento. Y desde el entendimiento, ¿m? Va a guiar a la voluntad, como decía Lourdes anteriormente, el entendimiento le va a mostrar a la voluntad lo que es bueno. Y ese entendimiento siempre iluminado por la gracia de Dios. Esa gracia que va a actuar como el faro de nuestro relato, que ilumina nuestra barca en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, de las dificultades. Desde lo alto nos orienta, nos guía por el camino que nos va a llevar a nuestra auténtica realización. Etimológicamente, prudencia proviene del latín prudentia, que significa cuerdo, discreto, acertado. Así podemos definir a prudencia como la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Esta definición entonces nos dice que la prudencia nos hará elegir los medios rectos. Estamos hablando del sentido católico, cristiano de la prudencia, ¿no? No del sentido mundano. Por eso, la prudencia para nosotros no le va la frase maquiavélica, el fin justifica los medios. La prudencia no es picardía, no nos permite buscar atajos indebidos. ¿Sí? No es buscar por cualquier medio nuestro objetivo eh, sin preocuparnos a quién perjudiquemos, ¿no? Por el contrario, la prudencia nos lleva siempre por los medios correctos, hacia el verdadero fin. Así, la prudencia nos hará elegir lo verdaderamente valioso y comprometerse a amarlo a través de los medios adecuados. Es la habilidad de saber qué cosas debemos desear y qué cosas debemos evitar. ¿Qué más podemos decir de la prudencia? Que la prudencia nos permite ver de lejos, en el sentido de anticipar lo que podría pasar en el futuro, basándonos en el pasado y también en el presente. Es como tener una visión clara que nos ayuda a tomar las decisiones inteligentes hoy para evitar problemas mañana. Es importantísimo, ¿no? Porque cuando vienen los embates de la vida, las duras pruebas, ¿m? Que todos tenemos, las confusiones, incluso en este mundo violento, confuso, del que hablábamos, la prudencia nos va a permitir ver y decidir con inteligencia. Hablar de prudencia es hablar de entendimiento práctico, como decía nuestra definición, que dispone a la razón práctica, ya que esta virtud es entender para llevar dicho conocimiento a la acción. No es solo una disposición teórica del alma
sino que nos lleva a la acción concreta, porque no basta con tener ideas generosas o grandes deseos, sino tenemos que ponerlos en práctica. Otro aspecto de la prudencia es que su accionar es dar consejo, ¿m? Porque quien conoce bien, de manera profunda las cosas y sabe aplicar la recta razón, podrá ponerse a disposición del otro para darle un buen consejo. El prudente es el que aconseja bien, entendiendo aquello que se debe lograr por los rectos medios, ¿m? Por la recta razón. Así mostrará al otro los caminos posibles a recorrer. Ahora vamos a ver vamos a ver las virtudes en situaciones particulares. Cómo estas virtudes a nosotros nos ayudan a afrontar y a crecer en cada situación. Y aquí vamos a poder entender por qué las virtudes son fundamentales. Son fundamentales para nuestra vida y vamos a lograr entender que es importante que nosotros podamos crecer en estas virtudes. Así es, ¿no? Ya nos podemos imaginar cómo sería el mundo si todos pudiésemos despojar esos sobrantes de pecado, de vicio, y mostrar las virtudes que llevamos, ¿no? Que nos las infunde Dios. Así, si actuamos con prudencia, vamos a poder tomar decisiones inteligentes según nuestros valores. Y junto al auxilio de las demás virtudes, podrá la prudencia mostrarle, ¿no? A la voluntad qué es lo bueno para llegar a nuestros objetivos más altos, a lo más trascendente. Así en nuestras relaciones familiares, bueno, ¿quién no ha tenido discusiones? Las discusiones siempre están al orden del día en nuestra familia. Y esas discusiones entre cónyuges, hermanos, de padre a hijo, ¿m? Ujú. Bueno, en estos casos acudir a las virtudes, ¿no? A la prudencia junto con la templanza, nos hará dominar el enojo y reflexionar cómo podemos abordar esa situación de una manera constructiva y respetuosa. Así vamos a evitar reacciones impulsivas que nos llevan a la violencia. Una violencia que, como todos sabemos, tanto daño hace en nuestras familias. Las nosotros nos van a ayudar en el caso de la administración de nuestro dinero. Un ejemplo que nosotros podemos usar en este caso es que la prudencia la vamos a ver a la hora de pensar en nuestras necesidades. Siempre la prudencia nos va a ayudar a pensar en el largo plazo y a no gastar muchas veces la plata en cosas que por ahí no son necesarias, no nos son necesarias en este momento. Y cuando nosotros pensemos en este largo plazo, nos va a permitir pensar en cuáles son nuestras emergencias o cuáles son las emergencias en un futuro y nos va a permitir ahorrar pensando en esas emergencias que nosotros podemos tener. También a invertir nuestro dinero en algo que nosotros sabemos que puede ser mejor y que dé mayores frutos en futuro. Y la prudencia a nosotros no solamente nos va a hacer pensar en lo económico, sino que la prudencia nos va a llevar a nosotros a invertir nuestro tiempo y dinero en otras cosas, como por ejemplo a pensar e invertir en el amor, invertir el tiempo y el dinero en aquello que es trascendente, también pensando siempre en nuestra vida eterna. Qué bueno esto que decís, ¿no? Poder invertir en el amor. ¿M? Y en las relaciones sociales, la prudencia nos va a hacer conscientes de cómo nuestras acciones, nuestras palabras o omisiones influyen en el otro, ¿no? Lo pueden afectar negativamente o por el contrario, lo pueden hacer crecer. ¿M? Por eso también junto con otra virtud, la virtud teologal, que es la caridad que nos lleva a amar a Dios y a través de Dios querer amar a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, estas virtudes nos van a hacer ver cuál es la necesidad del otro, ver al otro como una persona,
no como un obstáculo, sino como esa persona a quien amar, ¿no? Y actuar en consecuencia para su bien. Así, en las relaciones sociales, ¿cuántas veces nos molesta lo que el otro hace o deja de hacer? Y en lugar de andar haciendo comentarios negativos que tanto daño hacen, o andar murmurando en los pasillos como lo vemos, ¿no? El juego de estas virtudes, la prudencia y la caridad, nos va a llevar a aportarle al otro, ¿m? Aquello que vemos que le puede servir. Y ese aporte no solo es poder decirle algo al otro, sino que ponerse a disposición, ¿no? En su ayuda con acciones concretas. Sí, otra situación que nosotros podemos ver en el ámbito laboral, en donde la prudencia junto con la justicia nos van a llevar a nosotros a tomar decisiones mucho más equitativas que beneficien a todos. Y si nosotros tenemos que hacer un equipo de trabajo, nosotros vamos a asignar las tareas a este equipo de acuerdo y considerando las habilidades y las capacidades que tiene cada persona, cada miembro. ¿Para qué? Para que podamos garantizar una distribución mucho más equitativa y también mucho más eficiente. Así es. Y bueno, y hablando o volviendo a esta imagen de la narrativa, ¿no? De la tormenta, ¿no? De la tempestad. Bueno, ¿quién no ha pasado por la tempestad de las enfermedades? ¿Mm? Ya sea la enfermedad propia de uno o de algún ser querido. Estas enfermedades que siempre nos van a traer sufrimiento, angustia, incertidumbre, que nos ponen de cara a cara con la muerte incluso. Bueno, acá en este momento va a ser cuando podemos acudir a esta virtud de la fortaleza de la que hablábamos, ¿no? Que nos dé la valentía que necesitamos para enfrentar las adversidades con firmeza y perseverancia. Y también otra virtud fundamental en estos momentos de turbulencia, ¿m? Es la virtud teologal de la esperanza, que nos va a hacer depositar nuestra confianza en los bienes eternos trayéndonos alivio a nosotros y a todo nuestro alrededor. Antes de finalizar nuestra webinar, bueno, podemos sacar varias conclusiones de esta webinar, de esta conferencia. Y podemos decir entonces que las virtudes son fundamentales para poder encontrar este camino de transformación del mundo. Así, junto con la oración, las virtudes nos van ayudando a discernir entre lo que es verdaderamente importante y aquello que resulta superficial, superfluo. El conocimiento y también las prácticas de las virtudes son como este faro que nosotros narrábamos al comienzo, en donde nos van guiando siempre hacia la salvación en medio de esta tormenta, de esta tribulación que tenemos. En este mundo donde la verdad, como decíamos al comienzo, parece difuminarse, parece confuso, Dios nos va guiando hacia este verdadero sentido de nuestra existencia. Y por medio de las virtudes hace posible la aparición de esta bellísima obra que está debajo de este mármol sin forma, eliminando de esta manera estas capas de piedra que a veces van oscureciendo el verdadero rostro. Las virtudes de esta manera no solamente traen beneficios personales, sino que también una implicancia social, porque nosotros logrando discernir entre aquello que es verdadero y falso, discerniendo entre la buena y la mala acción, orientando las acciones siempre hacia el bien, cada persona va a contribuir a una sociedad más justa y también mucho más fraterna. Y bueno, y siempre si nos guiamos por las virtudes cristianas, podemos estar seguros de que no nos vamos a equivocar, de que este es el camino correcto y permitiremos que Dios revive la bella cultura que hay en cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido esta webinar. Este es el tiempo que les proponemos para que se puedan
explayar en quizás alguna reflexión que les haya surgido, en alguna pregunta que nos quieran hacer. Les dejamos este momentito, los invito a animarse, a que se expresen, a que nos cuenten todo lo que hayan pasado por sus pensamientos. Y en este momentito que les damos, recordemos que este ciclo de webinar ya va llegando a su fin este año. Esta era la penúltima webinar. Dentro de 15 días será la última. Los invitamos, por supuesto, a participar en esta última webinar de este ciclo. Contarles también y hacerles la invitación nuevamente que nos decía Lourdes, que se va a realizar el segundo y último taller el día 31 de octubre, donde vamos a seguir creciendo y reflexionando, ¿no? Es una invitación donde vamos a tener la posibilidad de compartir, de escucharnos, de vernos, porque no el que quiera, y bueno, para que entre todos también veamos qué hemos recibido, con qué nos enriquecimos. Es una oportunidad, la verdad, muy rica para que puedan sumarse, así que los invitamos. También comentarles que la revista del movimiento es una revista virtual, o Baudire. Si bien es virtual, están saliendo ediciones impresas que las pueden conseguir, se pueden contactar con cualquiera de nosotros para adquirirlas. También comentarles que hoy salió un sorteo en Instagram para que participen y se puedan ganar 2 ediciones a elección. Son muy lindas, enriquecedoras, tienen muchísimos temas para que también puedan sumar esa riqueza, ¿no? Y el hecho de saber, de informarse, es una muy linda herramienta que tenemos para todos ustedes. Y bueno, no sé si ya Alberto, Lourdes, ustedes me van comentando si hay alguna reflexión, alguna pregunta. Sí, 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 acá hay una reflexión. Sí, Bueno, hay varias reflexiones. bueno, Una de ellas es de Eliana Daza, que nos dice, la esperanza en los bienes eternos me resulta un gran faro diario, porque uno tiende a bajar la mirada y a no ver más allá de las dificultades diarias. Muchas gracias, Eliana. También Jorgelina deja ujú, su reflexión. Dice, qué bueno este repaso práctico por las virtudes. Solemos hacerlo solo en Pentecostés algunos. Qué bueno es también reconocer qué virtud contrarresta mi pecado para poder trabajar sobre ella. Ujú. Inés nos dice, gracias por esta webinar, chicos. Quedé pensando en la virtud de la prudencia. Ciertamente una gran virtud para seguir trabajando. así es. Muchas gracias, Sí, muchas Inés. gracias. ¿Sí? Rogelio nos dice, me parece que una virtud no mencionada y fundamental es la humildad. Es cierto, es muy importante. Sin ella, creer que uno tiene las otras puede hacernos caer en la soberbia, el gozo del brillo propio. Muchas gracias, Rogelio, es cierto. Sí, una de las Sí, virtudes también que hay que seguir practicando, que hay que pedírsela a Dios, por supuesto. Ujú. sí, es muy importante decir de que las virtudes son muchas, Sí, ¿no? Y el tiempo, bueno, que hemos elegido para este ciclo es acotado por el horario, pero en la humildad es cierto que es una virtud humana muy importante. sí. ¿Hay más reflexiones, alguna pregunta? Es- sí, Rosario nos Sí, dice, hermosa charla, muchas gracias. En verdad son temas tan necesarios de refrescar y profundizar para atravesar estos tiempos. así Sin es. duda tenemos el desafío de trabajar sobre las virtudes. Así es. Muchas gracias, Rosario. Sí, Y Elena de Molicia nos comparte, crecer en las virtudes es un esfuerzo y un don al que podemos animarnos, siempre teniendo en cuenta que no lo hacemos solos. Es un gozo cada paso que damos en la vida. Así es. No lo hacemos solos, es cierto, ¿no? Es que pedírsela a Dios, algunas si bien tenemos infundidas en nuestra alma, no es que es fácil tampoco. O sea, las tenemos por el bautismo, pero no es fácil ir perfeccionándolas. Es algo que es un trabajo tanto nuestro, que depende de Dios también, por supuesto, pero es nuestro. Es importante conocerlas, es importante ir practicándolas, pedírsela a Dios. ¿Tenemos otras eh, preguntas más? no, no, solamente Bien.
Bueno, una cosita más que quería decir en cuanto a estas virtudes, creo que una fundamental en estos tiempos, que alguien mencionó también todos estos tiempos, todas las tempestades que quizás vamos atravesando en la vida, para el cristiano, la virtud de la fortaleza creo que va a ser de gran importancia, son, sobrepasar las barreras de la opinión que nos pueden decir al hacer ciertos ritos, ciertas cosas en público, demostrarnos como cristianos, perder el miedo a las críticas, al menosprecio, a la ridiculización. Creo que hoy en día la virtud de la fortaleza es para tenerla en cuenta, para pedírsela a Dios, más en estos tiempos donde a la gente le cuesta quizás, pero es la forma de mostrar nuestra fe, de que eso contagie a los demás. Sí, de pedirlas y también de ir conociendo esas virtudes, porque acá Rogelio nos hablaba sobre la humildad. Bueno, es ir conociendo más sobre esta virtud, sobre las que nosotros fuimos hablando a lo largo de esta webinar, que como decía Alberto, es corto el tiempo para todas las virtudes, para poder desarrollar todas las virtudes, pero sí lo podemos ir haciendo nosotros, de ir formándonos, de ir aprendiendo, conociendo, para, bueno, poder llevarlas a nuestra vida, a la práctica. Así es, así Sí, es. saber que estas virtudes son 7 las teologales, 3 y 4 las cardinales, en las que hemos profundizado, son infundidas por Dios, o sea, Dios las quiere para nosotros, nos las otorga, y bueno, ahí están, a veces muy escondidas, ¿no? En esos vicios, en esos defectos, en esas propios a veces de las formas, de la cultura nuestra. Entonces, qué importante que es poder ir despejando, sabiendo que están las virtudes, para que florezcan, ¿no? Para Sí. que podamos ser bellos, ¿no? Para Dios y para los otros. Así es. Bueno, si no hay más preguntas, más reflexiones, les agradecemos por estar con nosotros esta noche, por esta webinar. Les invitamos de nuevo en 15 días a compartir la última webinar del ciclo 2024. Que tengan todos unas muy buenas noches. Unas buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego.